Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa de YouTube dedicado a la editorial Marvel y su universo de personajes y historietas. Su anfitrión, Black Hawk, el mismo creador de Archivos DC Universe, os presenta Archivos Marvel 616. Hoy les ofrecemos Morbius el vampiro viviente. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Con motivo específico, fue el último momento que decidí hacer esta biografía porque ya tenía preparada una biografía diferente. He decidido hacerlo con motivo del estreno del tráiler de Michael Morbius, o más bien Morbius de Sony. He decidido entonces escoger este personaje curioso del universo de Trepamuros de Marvel Comics. En este caso es un científico llamado Michael Morbius, que por cierto en las credenciales de sus como personaje es catalogado como un doctor en bioquímica. Es mejor conocido por ser un personaje ficticio de la editorial norteamericana Marvel Comics, siendo creado por Roy Thomas y originalmente diseñado por el penderista Jim Kane, un veterano de 1000 batallas en DC Comics. El personaje apareció por primera vez como antagonista principal en algunas de sus historias, especialmente en el de Amazing Spider-Man Volumen 1, número 101, del mes de octubre de 1971. A pesar de que su estado inicial es una especie de villano y que es un personaje basado en personajes de terror de los enemigos de Spider-Man, sin embargo Morbius se ganó el cariño y se volvió un ser melancólico y áspero, aunque con una faceta heroica y trágicamente viciado en su vida de antihéroe dentro de su propia serie y otros títulos. La identidad original de Morbius es la de un ex bioquímico galardonado llamado Michael Morbius, que es imbuido con habilidades superhumanas, vampíricas y rasgos físicos derivados a partir de un experimento bioquímico fallido con la sangre de murciélagos vampiros, que tenía como objetivo buscar la cura de su raro trastorno sanguíneo. Asimismo, en su misma misión que tenía para curar esta misma enfermedad con otras personas. En oposición a lo sobrenatural, este personaje tiene un significado muy especial. A diferencia de los seres vampíricos del universo Marvel, con el resto de sus apariciones se ha presentado sus luchas como personaje, como un humano vampiro, a diferencia de lo que puede ser Drácula, el enemigo de Blade, ya que esto es un vampiro creado genéticamente en laboratorio. Su insaciable ansia de sangre humana y sus posteriores esfuerzos por curar su horrible condición, junto a su eventual paso como vigilante brutal y de pesadilla, este personaje ha sido conocido por aparecer en varias series animadas y videojuegos. Actualmente todos, como lo habrán dado a conocer en el tráiler, el actor que lo va a interpretar es el actor reconocido de la banda y también conocido por su banda 20 Segundos a Marte, que es Jared Leto. Una adaptación que llega muy pronto en cines este año. Bueno, como les decía, historia. El Dr. Michael Morbius es un bioquímico galardonado que había ganado el premio Nobel a causa de sus investigaciones por el estudio de la sangre. Se estaba muriendo a causa de su propia extraña enfermedad que disolvía sus células sanguíneas. Durante mucho tiempo intentó, sin éxito, ralentizar los efectos de su enfermedad destilando ciertas sustancias de la sangre de murciélagos vampiros. En una noche, Morbius, siendo ayudado por su amigo Emil Nikos y su novia Martine Bangkok, si no estoy mal, creo que están confirmados en la película, se sometió a un tratamiento de shock para estimular la creación de glóbulos rojos, pero la electricidad catalizó las sustancias que ya había inoculado y cambiaron radicalmente su morfología.
se vio convertido en un ser con algunas de las características de los vampiros de la leyenda tradicional, incluyendo aquellos que tenían cierto tipo de poderes de carácter sobrenatural, asimismo también adquirió colmillos y esa ansia irrefinable de sangre que era típica de los vampiros. Incapaz de controlarse, atacó a Nikos y lo estranguló. Horrorizado, este mismo atacó a Martín, por lo que antes de hacerle daño, prefirió suicidarse tirándose al mal. El miedo a morir lo dominó y logró salvarse. Esto fue contado en el Amazing Spider-Man volumen 101 y 102. Durante años siguientes llevó una existencia de pesadilla, atacando y matando a muchas personas para beber de su sangre, sintiéndose después culpable por mucho que jurase no repetir esos actos. Esa ansia de sangre le impulsaba una y otra vez para matar. En ese periodo combatió varias veces con el mismo Hombre Araña e incluso viajó a lugares tan exóticos como un planeta en torno a la estrella Arcturus, y también estuvo en la dimensión del pueblo gato. En un enfrentamiento que tuvo con Spider-Man ocasionalmente en la mansión de Southampton, pudo morder al arácnido en el cuello, y cuando había empezado a absorber sangre radiactiva fue impactado por un rayo. Por una u otra razón recuperó su forma humana, aunque conservaría los colmillos y sus poderes pseudo vampíricos. Aunque estaba curado de su enfermedad, de vez en cuando sentía una compulsión física a beber sangre humana similar a la de un drogadicto. Ya trabajando para el departamento de neuroradiología de la Universidad de California, logró sintetizar un suero que le creyó que le curaría de dicha compulsión, pero como se le ofreció a Jennifer Walters, quien sufría una enfermedad degenerativa que le impedía controlar su transformación en She-Hulk, y que por cierto un personaje que veremos muy pronto en su propia serie de She-Hulk. Jennifer, agradecida con Morbius, lo defendió en los tribunales cuando fue acusado por numerosos asesinatos. El jurado encontró a Morbius culpable de homicidios involuntarios y el juez lo sentenció entre 3 a 5 años de prisión, aunque suspendió la sentencia hasta que lograse sintetizar mucho más suero del que normalmente tenía y así poder curarse por completo. Morbius logró y permaneció poco tiempo en prisión antes de que este fuese liberado por buena conducta. Al poco tiempo consiguió trabajo como investigador científico en la ciudad de Los Ángeles, como se vio en las páginas de She-Hulk del número 9 al número 12 del primer volumen. Algún tiempo más tarde, Morbius sería capturado por Marie Laveau, una reina era una reina que manejaba el vudú, pero que era mejor conocida como la reina vudú de la ciudad de Nueva Orleans. Como el Doctor Extraño o Doctor Strange había erradicado el vampirismo, la bruja se estaba muriendo al faltarle su nutriente sobrenatural y que le mantenía eternamente joven, o sea, la sangre vampírica. La bruja pensaba que la sangre de Morbius podía salvarla, aunque logró transformarlo en un pseudo vampiro. Su sangre no logró controlar esos efectos deseados. Morbius consiguió escapar y advertir al Doctor Strange que la bruja intentaba volverse un vampiro. La bruja consiguió revivir a Victor Strange, el hermano vampírico del Doctor Extraño, y finalmente Barnae, el primer vampiro, pese a la oposición de Morbius, el Doctor Strange y el hermano Voodoo, tal como se había dado en esta historia. Esto sucedió en las páginas del cómic de Doctor Strange, volumen 3, número 14 al número 20. De nuevo afectado por el lado más salvaje de su enfermedad, Morbius decidió apagar su sed matando a los indeseables, lo que llevó la atención de Simon Stroud, un agente de la CIA que había intentado capturarlo en el pasado. Si no estoy mal, creo que esto es una historia que en parte, bueno, por lo menos en el caso de Simon Stroud, creo que es uno de los personajes, si no estoy mal, creo que es el de los personajes. Cualquier comentario me pueden confirmar si ese es el actor que confirmará en el elenco, pero bueno.
También un desequilibrado mental que usaba pacientes terminados para someterlos a horribles e inhumanos experimentos médicos. Con la ayuda de David Langford, tendió una trampa a Morbius sobre quien iba a experimentar un sueño. Martine Bancroft, la novia de Morbius, sin saber quién trabajaba en realidad para Langford, convenció a Morbius para que tomara la cura en Langford, quien ignoraba que su suero había sido alterado por Colmillo, uno de los hijos de Lilith. Langford inyectó el suero de Morbius, pero tuvo que adelantarse cuando Martin descubrió su doble juego. El doctor disparó sobre la mujer dejándola herida de muerte. Cuando Morbius se dio cuenta de lo ocurrido, enloqueció y mató a Langford y sus secuaces del Dr. Payne. El laboratorio se incendió, pero al agacharse sobre Martin, lloraría sobre su muerte y su ansia de sangre se apoderaría de y mordería a su amada muerta. Esto sucedería en las páginas de su propio cómic, homónimo, ¿no? O sea, Morbius. Morbius buscaría ayuda de su amigo el Dr. Jacob Weissenthal, que le proporcionó los medios para realizarse complejos análisis médicos en busca de una cura. La investigación médica llamó la atención del Dr. Payne, que consiguió capturar a un vampiro viviente para experimentar con él. Morbius, en este caso, lograría escapar de su prisión matando piadosamente a las víctimas de este loco doctor. Al ver el rastro de cadáver que Morbius estaba dejando, Simon Stroke se propuso firmemente a terminar con él. Para ello contrató al mercenario Victor Stouter. Cuando Stouter se enfrentó a Morbius, mientras Morbius y Weissenthal habían logrado encontrar un suero que devolvía a Morbius su humanidad durante varias horas. Gracias a él, pudo adoptar la identidad del Dr. Morgan Michaels, con lo que acudía al hospital de St. Jude's para seguir buscando una cura permanente por su enfermedad. Al poco tiempo después, mientras visitaba la tumba de Martin, fue asaltado por Slaughter y sus hombres. Morbius se dejó ir por su furia vampírica y los mató a todos excepto a Slaughter, a quien enterró vivo tras beber su sangre al negarse decirle quién le había matado. Slaughter no solo sobrevivió a las graves heridas de Morbius que le había producido, sino que terminó transformándose también en otro vampiro. Poco tiempo después se encontraría con Blade, siendo Blade que había conseguido una página del Darkhold. Obsesionado en su destrucción de lo oculto, se convirtió en el cazador definitivo. Cada vez que mataba a un ser sobrenatural, se apoderaba de su esencia vital, fusionándola a la suya y adquiriendo poderes. La nueva entidad colectiva se hizo llamar Switchblade. Jack Ruffalo intentó advertir a Morbius de que sería otra de las víctimas de Switchblade. Morbius se enfrentó entonces al extraño ser, pero fue igualmente derrotado y pasó a formar parte de la criatura. Finalmente, con la ayuda del Doctor Strange, dicho ser pudo ser derrotado y las criaturas que formaban parte de él fueron separadas de nuevo. Martine Bancroft volvió a la vida transformada en una vampiresa. A través de ella, Morbius sucumbió a las fuerzas malignas de Lilith, pasándose a su bando. Lilith planteaba destruir a los hijos de la medianoche de una vez por todas, para lo que reunió a todos los hijos. Gracias a la traición de Morbius, a las fuerzas del mal pudieron penetrar en el Sanctum Sanctorum del Doctor Strange, donde los hijos de la medianoche se habían reunido. Gracias al Doctor Strange, Morbius pudo deshacerse de su parte malvada, volviendo a recuperar el dominio de sí mismo. Cuando volvió a ser aceptado por el resto de los hijos de la medianoche, les ayudó a combatir las fuerzas de Lilith. Poderes y habilidades. Al no ser un verdadero vampiro, no se vio afectado cuando el Doctor Strange utilizó la fórmula de Montesi del Libro Oscuro, que tiene el poder de destruir a todos los vampiros de la Tierra, pero asimismo tampoco le afectan el ajo ni los símbolos religiosos ni la plata. También es más resistente, de hecho es más resistente que un ser humano normal, además de que puede regenerar rápidamente el tejido muscular dañado por sus disparos o heridas con arma blanca. Su fuerza, reflejos, resistencia, agilidad y estamina son superiores a los de un humano normal y puede volar planeando con la entrada de las corrientes de aire, alcanzando una velocidad máxima de 100 km por hora, o sea unas 70 millas por hora. Morbius posee también la capacidad de convertir a las personas que muerden pseudo vampiros, y él mismo creó un suero que contrarrestaba ese efecto en todas las víctimas que él atacaba, pero no funcionaba en él.
también puede controlar a personas cuya fuerza de voluntad sea inferior a la suya. Limitaciones o debilidades. Antes de curarse necesitaba sangre fresca para poder sobrevivir y dormía durante el día debido a su aversión por la luz solar, aunque este no descomponía su cuerpo, como ocurre con los verdaderos vampiros. Otras versiones. Podemos contar que Morbius ha tenido alguna que otra versión diferente. Podemos contar que la versión Ultimate apenas se sabe un pequeño toque del personaje, al menos hasta la altura de lo que se ha llegado a publicar en Ultimate. Claro está, apenas se sabe que del hecho de que prometiera sobre la tumba de su madre, según la versión de esta línea alterna, o digamos realidad alternativa, se sabe que antes de que le prometiera a su madre que estando muerta, probablemente por causas relacionadas con los vampiros, que la maldición de su padre Drácula no se llevaría a nadie más y declaró la guerra a la comunidad de vampiros. Según esto quiere decir que esta versión de Morbius es un vampiro de hecho, como tal. No como sucede con la contraparte original, que es un vampiro genético, digámoslo así, producto de experimento. Ganándose una reputación tan seria como su padre, sabiendo que la bibliotecaria de 21 años, Jennifer Grunwald, estaba en proceso de ser transformada en un vampiro, Morbius la localizó con la esperanza de salvarla. Desgraciadamente, este llegó demasiado tarde. Jennifer había completado su transformación y bajo las órdenes de su creador, había hecho prisionero al periodista del Daily Bugle, Ben Urich, quien había ido al apartamento de Jennifer para hacerle una entrevista cuando ésta le mordió. A pesar de ser demasiado tarde para salvar a Jennifer, Morbius trató de rescatar a Urich, tirando el creador de Jennifer por la ventana y llamando la atención de un amigo de Urich, Spider-Man, justamente, quien buscaba al periodista desaparecido, aunque ya conocía de la existencia de los vampiros tras un encuentro casual con Blade. Unos meses antes, Spider-Man estaba nervioso al ver los dos lados de la pelea, ignorando la orden de Morbius para salir de allí. Esto ocurriría, según lo que se cuenta, en el Ultimate Spider-Man Volumen 1, número 95. Spider-Man se enzarzó en una lucha con la forma de lobo que tenía el creador de Jennifer, mientras que Morbius luchaba contra Jennifer. El lobo se impulsó brevemente hacia Spider-Man, pero al ver que esta versión de Morbius estaba también allí, este huyó. Morbius, muy a pesar, empaló a Jennifer con una estaca, matándola a pesar de las protestas de Spider-Man. Spider-Man huiría con un paralizado Ulrich, llevándose al hospital. Consciente de que Ulrich había sido mordido, Morbius le siguió con la intención de curar al periodista, pero cuando se coló en la habitación de Ulrich, Spider-Man, que se había escondido por si acaso volvían los vampiros, supuso lo peor y atacó a Morbius. Morbius trató de convencer a Spider-Man de sus buenas intenciones y Morbius se acercaría a Ulrich, pero Morbius se lanzó fuera de la habitación y antes de que Spider-Man pudiese regresar aparecieron tres vampiros. Mientras Morbius le lanzó fuera de la habitación y antes de que Spider-Man pudiese regresar aparecieron estos bichos vampiros. Mientras Spider-Man distraía a los vampiros, cuya sangre alterada había sido el resultado desagradable para ellos, Morbius devolvió su manía a Ulrich y mató rápidamente y con suma facilidad a los tres intrusos. Tras asegurarle a Spider-Man, quien estaba histérico creyendo que iba a convertirse en un vampiro, de que no se transformaría en un vampiro y demostrarle que había salvado a Ulrich, Morbius se transformó en niebla y se marchó, no sin antes de expresar su irritación por el comportamiento de este trepamuros durante los acontecimientos de esta historia, rogándole en caso de que se volviera a encontrar, el héroe le hubiera madurado. Esto ya ocurría en el siguiente número mencionado. Bueno, ya como les decía, también de sus poderes conocidos en esta versión son más o menos parecidos y se le agrega entre habilidades especiales, un excelente combate entre cuerpo a cuerpo y experto en matar vampiros gracias a que es un experto en lanzar estacas. Bueno, entonces como algunas mejoras que tiene el personaje respecto a todas las versiones del otro. Bueno, la versión de Morbius de los exiliados. Poco se sabe que del pasado del vampiro conocido como Morbius, más que nada era nativo de la Tierra 37072 y que era una contrapartida del vampiro del mismo nombre de la Tierra 616. Simplemente se llega a ignorar las circunstancias exactas que llevaron a un humano normal a ser contaminado con la maldición del vampirismo, por lo que se sabe que es cuando Kulangar, quien había lanzado un hechizo maestro, quien
había transformado la isla de Manhattan en un pueblo de una época antigua de donde provenía, en los que los rascacielos y mansiones se transformaban en fortalezas y minaretes, coches de carros, las farolas de antorchas y pistolas en espadas, y que transformaban a una multitud de humanos normales en superhombres, y el vampiro no estaba entre ellos. Tras el primer ataque en esta historia alternativa, Kulangat buscó nuevos reclutas y lanzó una llamada que atrajo a una multitud de seres sobrenaturales hasta Manhattan. Morbius fue uno de los sujetos que se vieron atraídos por Kulangat, que desató su maldad interior, corrompiendo al monstruo completamente, ya que se convirtió en miembro de la Guardia de Visir, encargados de la protección primero de Kulangat y posteriormente de Zarathos, que este arrebatara el trono del hechicero. Morbius, acompañado de Wendigo, se convirtió en uno de los activos más importantes de la Guardia del Visir, y por ello se le encargó localizar y capturar a Kulangat, aunque ambos monstruos preferirían saciar sus apetitos devorando a los incautos que sorprendían por las noches, aunque esto les llevó a tener más de un problema con el capitán Russell, el capitán de la guardia, y que superaba a ambos en poder. El vampiro intentó alertar a su señor, ya que no podía confiar en la lealtad del hombre lobo, pero Zarathos prefirió ignorarle. Cuando los viajeros dimensionales, conocidos como los exiliados o exiles, llegaron a esta tierra, a la llamada Tierra 370-72, con un objetivo de volver a Kulangat al trono, quedó claro que tenían que derrocar a Zarathos, y para ello tendrían que combatir a la Guardia de Visir, entre ellos a la versión de este Morbius. Los exiliados pactaron con Kulangat y sus aliados Spider-Man y Magik, cuya espada alma era capaz de deshacer hechizos y posesiones. Para derrotar al demonio, tras mucho deliberar, decidieron lanzar un ataque durante el día, ya que esperaban sorprender a Morbius durmiendo debido a su condición vampírica. Finalmente, mientras los exiliados o exiles combatían a la Guardia del Visir, un grupo formado por Spider-Man, Magik, Pico, Sasquatch penetraban en el templo para robarle a Zarathos el amuleto que le daba su poder. Pero como suelen ocurrir, estos planes no salían como se preveían, ya que Kulangat ocupó el lugar de Spider-Man, y cuando Destello le quitó el amuleto a Zarathos, Kulangat adoptó su verdadero aspecto y le quitó el artefacto mágico a la chica, arrojando a los demás asaltantes fuera del salón del trono. Mientras tanto, Magik, Pico y Sasquatch intentaron entrar nuevamente en el salón, pero pronto descubrieron que tenían problemas graves, puesto que Morbius y Wendigo habían acudido a ayudar a su amigo. Atraídos por el ruido de la batalla, ambos dispusieron a atacar a los asaltantes, pero Illyana, usando una espada alma, miembro del equipo, para romper el hechizo que pesaba sobre Wendigo, curándole de la maldición y volviéndolo humano, pero el vampiro no iba a caer tan fácilmente y arrojó su arma inútil aliada sobre la espada de Illyana, que atravesó matándolo. Aprovechando que la mutante estaba ocupada, Morbius saltó sobre ella y la murió matándola. Ahora el vampiro solo tenía que enfrentarse a Pico y a Heather Hudson. El primero no representaba ningún problema, pero la segunda era otro cantar, aunque parecía estar débil por alguna razón. El vampiro vio llorar a su víctima, lo interpretó como una muestra de debilidad, pero la chica le sacó de su error. Lloraba por lo que se iba a ver obligada a hacer. Y es que Heather se había visto esencialmente afectada por la presencia de una dimensión donde reinaba la magia, ya que la naturaleza de sus poderes radicaba en la posesión de una de las más grandes bestias, el ser místico conocido como Taranak. Heather había mantenido a la bestia bajo control a duras penas, pero la desesperada situación le obligó a dejar salir de Taranak, el cual aplastó a Morbius sin problemas matándolo. La versión de otra tierra alternativa, de la Tierra 5692. El Morbius de esta otra realidad alternativa, apenas se sabe algo del pasado de este vampiro, que también se llamaba Morbius, y como lo decíamos antes, era nativo de Tierra 5692, donde el planeta había sido ocupado por los Skrulls durante la guerra contra los Kree, y cuando dejó de tener utilidad militar, los metamorfos encontraron otra utilidad, luchando superhumanos. Cual fuera su origen, como luchadores en los juegos en los que los superpoderosos humanos se enfrentaban a unos a otros, aquellos que sufrieron infecciones por parte de virus, como el caso del vampirismo, que les otorgaban poderes superhumanos. En el caso de Morbius, fueron capturados y obligados a que luchasen en los juegos mortales. Se ignora cuánto tiempo pasó el vampiro ni contra quién hubo de combatir, pero se sabe que estuvo presente cuando el planeta fue abandonado
por los terribles Skrulls ante la llegada de Terrax, uno de mis favoritos personajes de los Heraldos de Galactus, siendo este un Heraldo de Galactus como antesala a la llegada del Devorador del Mundo. Libre después de años de esclavitud, Morbius y sus compañeros no estaban dispuestos a permitir que nadie les privara de su recién recuperada libertad y se enfrentaron primero a Terrax, al que eliminaron, y a continuación a Galactus, al que obligaron a huir. Y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de esta versión de Morbius del Multiverso. Por otro lado tenemos el Morbius de la Tierra del Marvel Zombies. Según la versión de esta criatura, el vampiro conocido como Morbius es la contraparte del vampiro del mismo nombre de Tierra 616. Cuando el virus que convertía en zombies a aquellos que eran infectados y obviamente atacó Tierra 2149, el hogar de los cómics de Marvel Zombies, como muchos otros superhumanos, Morbius fue infectado y convertido en un zombie. Sin embargo, dado su condición de no muerto, adquirió capacidades de las cuales carecían los otros zombies. Su cuerpo no se vio alterado como los demás, su mente conservaba una relativa lucidez y podía mantener cierto control sobre su ansiedad para alimentarse. Siendo uno de los supervivientes a la gran purga de zombies que supuso la llegada de Galactus y a la marcha de la Tierra de los zombies con poderes cósmicos, Morbius fue elegido por Kingpin, que se había convertido en el nuevo líder de los zombies debido a sus especiales habilidades para llevar a cabo sus planes de infectar con el virus a la dimensión de Tierra 616. Atravesando un portal dimensional que se esperaba que ambas tierras se conectasen usando el nexo entre dimensiones de los pantanos de Florida, o sea el mismo mundo donde proviene Mantin y otras criaturas. Morbius logró infiltrarse en los cuarteles de Armor, donde sorprendió a su contraparte, a la capturó, confinó en sus habitaciones y ocupó su lugar. El Morbius zombie mantuvo su contrapartida como prisionero, ya que no sabía cuándo podía necesitar que le diera algún tipo de información. Mientras tanto, este zombie aprovecharía los planes del Kingpin de este mundo y así seguiría en curso estos planes. Desde la dimensión de Morbius zombie llegó de otro de aquellos y se trataba de masacre, o sea, es decir, el Cletus casi de este universo, que tras infectar a algunos lugareños y campistas antes de avisar a las autoridades de presencia superhumana, esto provocó que tuviera lugar el equipo de iniciativa Cito en Florida y a punto estuvieron de morir todos a manos de la horda de zombies. Morbius convenció a las autoridades de Armor que se trataba de la antesala a una amenaza mucho mayor, cuyo objetivo eran los héroes de la iniciativa. Afirmaba ser capaz de crear una vacuna para los héroes si le hacían llegar una muestra de un no infectado de la Tierra 2149, y la agencia enviaría a 2 agentes, al Hombre Máquina, Man Machine, otro de mis personajes favoritos, que ojalá le pudieran dar una serie de televisión en Disney Plus o incluso en Disney, en una película o aparición en el UCM, y Yocasta para que lo supieran. Sin embargo, los planes de Morbius Zombie eran otros. La muestra de sangre era vital para completar el suero, pero lejos de vacunar a los miembros de la iniciativa, este suero les infectaría, convirtiéndoles en zombies, extendiendo la infección por todo el planeta. Sin embargo, sus planes se precipitarían antes incluso que los 2 robots regresaran de la dimensión de la Tierra 2149, ya que Morbius fue descubierto por un agente de Armor y el zombie la mordió e infectó. Esta a su vez mordió a otro agente y la infección se extendió imparablemente por toda la base. Apenas una docena de agentes de Armor se interponía entre los zombies y los aparatos de teletransportación que permitían acceder al exterior, y nada parecía ser capaz de detener a Morbius y los demás zombies, hasta que se produjo el retorno de Yocasta, que sobrevendieron a Morbius alimentándose de los cuerpos almacenados en la morgue, comprendiendo que la infección había invadido el vacío. Yocasta recibe el encargo de proteger los tubos. Morbius, sin embargo, esperaba capturar a la robot, puesto que ella portaba la muestra de sangre que necesitaba para completar el virus, y la persiguió por toda la base sin poder evitar que esa se encerrase en la sala de teletransporte. Incapaz de capturar a Yocasta, Morbius se dedicó a buscar al resto de los no infectados de la base y dispuesto a devorarlos, pero entonces se produjo el retorno del Hombre Máquina o Man Machine, que diezmó un gran número de zombies, y Morbius lo atacó por la espalda, dispuesto a acabar con el robot. Sin embargo, fue sorprendido por la espalda de su contrapartida de la Tierra 616,
que había logrado escapar y le atravesó el corazón con una afilada estaca, matando. Bueno, este personaje, curiosamente, también ha tenido sus apariciones en otros medios. Incluso antes de esta adaptación, olvidaba mencionar que ha tenido una historia en Casa de M, donde tuvo una versión en Marvel Max, que se inspiró en una historia un poco madura, entre otros. Eso es para destacar. Bueno, ahora sí, como les decía, apariciones en otros medios. Pues bueno, la más recordada aparición de Morbius es la de la serie Spider-Man de los 90. Asimismo, ha tenido apariciones, por ejemplo, en la cuarta temporada de Ultimate Spider-Man vs. los 6 Siniestros, la famosa serie Ultimate Spider-Man. También ha tenido apariciones en otros episodios. De hecho, tuvo casi 3 apariciones. Y en la serie clásica, pues ya obviamente es una de las más conocidas. Bueno, asimismo, en el pasado sonaba mucho entre los pocos villanos que se rumoreaban para la cuarta entrega cancelada del Hombre Araña de Sam Raimi. También se consideró para ser otro personaje, o incluso, de hecho, más bien no como más bien como una referencia que tuvo la segunda película de Amazing Spider-Man, The Rise of Spectro. Se menciona entre los archivos de Oscar, donde hay un nombre de un tal Michael Morbius. También, obviamente, hoy conocí, desde estos días que hemos conocido, el trailer oficial de la película Morbius, que me ha dejado la boca abierta, aun cuando sabemos lo que ha sido tan controversial la productora con las producciones de Trepamoros. Asimismo, Morbius en los videojuegos ha tenido apariciones en los videojuegos como el de Spider-Man y Venom Maximum Carnage, en el juego de la película Spider-Man 3. Es un personaje jugable en Marvel Super Hero Squad Online, Marvel Avengers and Names, también es desbloqueable en el Lego Marvel Super Hero 2, entre otros. Esperando, claro, de pronto si la secuela del videojuego de Marvel Spider-Man también nos presenta. Bueno, amigos, esta biografía, aunque yo tenía de hecho pensado traerle a Whirling, o sea, el villano conocido como Torbellino en algunas versiones latinoamericanas de su traducción, que era un personaje al cual yo recuerdo por la serie animada de los 90 de Iron Man. Pero bueno, en este caso, por pura casualidad de sorpresa, se me dio la casualidad de hacer esta biografía. Y bueno, si quieren escuchar estas biografías, solo tienen que suscribirse a este canal, darle like al video. Les agradezco su colaboración, así podemos hacer que sea también este canal secundario. No se olviden también de suscribirse al canal de Super. Y como siempre les digo, Black Hawk 2.0. Mentira, es Black Hawk. Pero bueno, es así, la que me da no va a cambiar como ocurre con el otro canal, pero bueno. Y como siempre les digo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y como siempre les invito, suscríbanse, compartan este contenido y transmisión fuera. Y llega a nuestra sección postcréditos. Si recordamos que Morbius, que acaba de estrenar un tráiler, se considera uno de los personajes más icónicos de la galería de villanos de Spider-Man, cabe recordar que nos deja ciertas preguntas al aire, a diferencia de pronto de lo que ocurre con el vampiro tradicional. Nos deja la pregunta siguiente: ¿qué diablos es un vampiro vivo? Normalmente los vampiros clásicamente son muertos vivientes, algo como lo que ocurre con los zombies, pero en el caso de Morbius no es así. En lugar de volverse hacia el lado oscuro de una mordedura de vampiro, este se convirtió en un caminante nocturno a través de la ciencia, mientras intentaba curarse de una rara enfermedad de la sangre, como se supone que fue originalmente antes de aparecer en el cómic de de Amazing Spider-Man volumen 1, número 101 del año de 1971. El Dr. Michael Morbius se había sometido a un tratamiento personal extraño que también incluye una terapia de electrochoques y murciélagos vampiros, y que naturalmente le inculcó la necesidad de beber sangre y una aversión al sol. Además mencionamos que muerde a las personas de manera terminal. Bueno, también podemos decir que es una especie de buen chico. ¿Qué quiere decir esto?
Marvel nunca supo exactamente qué hacer con Morbius en su momento. Es un malvado vampiro falso, es un buen chico que solo quiere salvar el mundo, es decir, es como esa forma en que tambalea entre el bien y el mal. Su personaje ha cambiado drásticamente desde la primera aparición desde los años 70, de un malvado bastante desagradable a un tipo que se enfrenta a Spider-Man por accidente. Hubo un momento que en su cuerpo fue invadido por una presencia alienígena que quería saber cómo se sentía alimentar el miedo y el pánico de las personas. No está claro cómo será Morbius en nuestra próxima película de Jared Leto, pero es más probable que sea una especie de antihéroe nocturno, o como yo les venía diciendo, la transformación de una persona normal en una criatura muy al estilo del personaje de Brandon en la película La Mosca de David Cronenberg. Él no tampoco, bueno, digámoslo así, él no tiene ningún poder de vampiro que digamos sea muy original que digamos, ya que básicamente en gran parte algunos de los poderes se acercan bastante a los poderes de los vampiros. Si bien es técnicamente un vampiro, no puede hacer la mayor parte de lo que los vampiros pueden hacer normalmente, pero por ejemplo, aunque tiene un factor de curación similar al de Wolverine, no puede hacer cosas geniales de vampiro como convertirse en murciélago o hipnotizar a doncellas desprevenidas. La única similitud que comparte con los hermanos vampiros es su aversión a la luz solar, y tal vez eso es lo que de pronto yo lo podría comparar con su contraparte de DC Comics, Man-Bat. No encontrarás a Morbius convirtiéndose en cenizas cuando este es percibido por el sol, o convirtiéndose en hombre lobo, o en forma de neblina, pero sí es fotosensible. O aunque ustedes no lo crean, Morbius también fue compañero de habitación con Spider-Man. Peter Parker y Morbius no firmaron un contrato de arrendamiento juntos en un mismo edificio, pero ambos usaron la casa Southampton del Dr. Curtis Connors, el famoso lagarto, como una plataforma en su momento de necesidad. Si recuerdan mucho en su primera aparición, cuando Spider-Man le crecieron otros 4 brazos. En Amazing Spider-Man número 101, Spider está utilizando el laboratorio del sótano de la casa para poder descubrir cómo es hacerse de sus brazos adicionales, que ha crecido y que después eso sería adaptado en la serie de televisión, en el cual también se mostraba a Morbius, en el que acaba de llegar a los Estados Unidos después de haber tenido un suceso terrible con unos marineros en un barco y buscaba un lugar para dormir. Los dos personajes compartirían un silencioso espacio entre ellos hasta que Parker rompe un tubo de ensayo, lo que enfurecería a Morbius. Esta puede ser la descripción más realista de una situación de compañero de cuarto incómodo. Los dos tipos pelean hasta que el Dr. Connors los separa y luego lo convierte en el lagarto. De hecho, es algo que yo resalto mucho en las imágenes que he mostrado en este video. Morbius es de Estados Unidos durante todo este tiempo. Si hay algo que Morbius ama más que beber sangre de sus enemigos, es América. Dependiendo de la historia de origen que le hayan dado el vampiro viviente, es un expatriado griego o es un estadounidense con nombre inusual, pero en cada cómic uno de sus mayores enemigos es un vampiro soviético llamado Bloodbath. Bloodbath, o Mordecai Kovac, mejor conocido por este nombre, nació con la misma rara enfermedad de sangre de Morbius, aunque ojalá yo espero que sea el villano a vencer en la película, pero tiene la ventaja adicional de usar un traje mecánico que lo ayuda a moderar su sed de sangre hasta que no lo hace. Incluso su primera aparición en Nick Sons Unlimited número 2 del año 93, Bloodbath se sintió un poco rancio, así que no esperes verlo en la película. Oh bueno, eso sí ya cambia las cosas, aunque yo sí esperaba. Él era también el líder de los subhumanos. De acuerdo al artículo que les estoy leyendo, Subcity de 1991, se sigue el rastreador de muros favorito, o sea, el trepamuros, de que todos viajan por debajo de las calles de la ciudad del Nueva York para resolver un misterio de personas sin hogar desaparecidas. Él descubriría un grupo de personas de viviendas subterráneas que se refieren a sí mismos como los subhumanos, que están llevando a personas de la superficie para alimentar a su líder. En este arco que se dividió en los cómics termina con Morbius deprimido por el hecho de que ha estado comiendo personas inocentes y Spider-Man empeñando al vampiro vivo Reed Richards en los Cuatro Fantásticos, tratando de llevarlos allí.
con la esperanza de que pueda encontrar una cura. De hecho, aunque ustedes no lo crean, estuvo en los planes de la película Blade 2. Sin embargo, ustedes ya saben que por cuestiones de destino o de marketing, Guillermo del Toro no lo consideró como pertinente, según palabras del mismo Goyer en su momento. Bueno, también le había aportado por pura curiosidad parte de sus poderes a Luke Cage en algún momento. Morbius, de esos personajes que se encuentran en grandes crossovers como un poco que hacer más que existir. Ese tipo de apariencia generalmente se suma a una historia de fondo súper extraña, haciendo que parezca que siempre ha sido parte del universo Marvel, como ocurrió en ese número de House of M Avengers, donde Luke Cage está recordando cómo se le dieron sus poderes, y uno de los científicos que trabajan para él no es más que el Dr. Michael Morbius. De hecho, se supone que esta historia ocurre, o al menos en su narración, antes de la conversión a vampiro. Esto hace que Morbius sea el Forrest Gump del universo más curioso. Bueno, esto es un artículo que les he estado leyendo en una página que se llama Ranker.com, y es más o menos lo que, de hecho, por pura casualidad me he encontrado en mi investigación. Morbius fue tomado por su propia contraparte zombie. Sí, como ya les hacía mención sobre la versión alternativa de Morbius. Morbius tiene la peor suerte en el universo Marvel. No solo se convirtió accidentalmente en un vampiro, sino que en Marvel Zombies 3, la versión zombie de Morbius llega a la Tierra 1616 y captura a su contraparte de este universo y lo llega a mantener secuestrado en el laboratorio. El zombie Morbius se infiltra en el universo 616, haciéndose pasar por su contraparte para hacer convertir al resto de gente en zombies. Asimismo, hay una cosa muy curiosa, y es que a pesar de que es un vampiro viviente, nunca ha estado vinculado o puede ser de casualidad controlado por Drácula debido a su tipo de origen, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Aunque no lo crean, en la historia Suspense del número 7 de 1951, donde se supone que hizo parte la primera aparición Drácula, aunque él y ellos pueden ser vampiros, como les decía. Incluso esto se llega a recalcar de que no tiene nada que ver en la versión del universo Ultimate, a pesar de que allí en esta versión de Morbius sí es completamente un vampiro sobrenatural. Bueno, fue accidentalmente comprometido con un vampiro secreto, aunque no lo crean. De hecho, hasta el matrimonio llega hasta los seres más extraños. Todos hemos tenido una relación con alguien que estaba ocultando su verdadero yo, así que mientras no sea demasiado duro con Morbius cuando escuches esto, es porque después de que en su época se había curado temporalmente el vampirismo, se comprometió sin querer queriendo con un vampiro secreto. Durante 2 vacaciones su prometida era Martin Bancroft, quien se encontraría accidentalmente en la tumba de Drácula, convirtiéndose en vampiro, y por la noche comenzaría a morder a Morbius. Bancroft intenta que Morbius se vuelva hacia el lado oscuro, haciendo que muerda a Mary Jane, pero él se niega a hacerlo y ambos caen de un puente. Un rayo de luz resolvería brevemente sus problemas. Bueno, ustedes como lo saben, en algún momento en el cómic de Peter Parker Spectacular Spider-Man volumen 1 número 38, para calmar su sed, incluso Morbius ha tenido que morder al mismo Spider-Man debido a su sangre superhumana producto de la mutación, lo que eso le llegó a calmar temporalmente su sed de sangre. Bueno amigos, esto fue hasta aquí este extra, o como lo llamo, la nota de los postcréditos, así como las películas. Y próximamente no se les olvide que tendremos más biografías por este canal. Soy Black Hawk para Archivos Marvel 616, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice: ¿les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon,
Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido en nuestros dos canales y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice hasta la vista.